Hola, mi nombre es Javier Hernández. Tengo 33 años y vivo en Naucalpan, en el Estado de México, donde calles tranquilas se extienden bajo la sombra de viejos fresnos y los atardeceres a menudo bañan los tejados de teja en tonos dorados. Si me preguntaras quién soy, diría que soy solo un tipo común y corriente. Nada especial, solo un trabajo estable, una familia pequeña y cálida, y la firme creencia de que si me esfuerzo lo suficiente, todo saldrá bien. Nunca he sido del tipo que persigue el protagonismo, pero en el fondo me enorgullezco de lo que he construido. Podrías mirar mi vida ahora mismo y pensar que estoy viviendo el sueño perfecto. Pero la vida, como he llegado a darme cuenta, nunca es tan simple como un cuadro ya pintado. Trabajo en Garza Sada Inversiones, una empresa financiera con sede en el corazón de la Ciudad de México, donde relucientes rascacielos de cristal en Reforma reflejan el ritmo bullicioso de la ciudad. Mi puesto es de analista financiero, un rol un tanto seco, quizás, pero para mí es como un rompecabezas absorbente. Cada día me siento frente a la pantalla de un ordenador, revisando interminables flujos de números, analizando tendencias del mercado y convirtiéndolas en informes nítidos y concisos. A menudo he oído a la junta directiva elogiar los informes sobresalientes de nuestro departamento durante las reuniones. No estoy seguro de si esos cumplidos son para mí, pero no los necesito para sentirme orgulloso. Para mí, completar un conjunto de datos impecable o predecir con precisión una tendencia de inversión es recompensa suficiente. Si mi trabajo es donde encuentro estabilidad, mi familia es mi corazón. Cada tarde, mientras conduzco por las calles de Naucalpan, dejando atrás el ruido de la ciudad, siento que entro en otro mundo, uno cálido, donde Vanessa y Sofía me están esperando. Vanessa, mi esposa, es el tipo de mujer que llama la atención donde quiera que va. Es hermosa, con un brillante cabello castaño y ojos agudos que parecen ver a través de todo. Trabaja para una conocida marca de moda, y siempre he admirado cómo maneja su trabajo con confianza y delicadeza. Vanessa es del tipo que siempre sabe lo que quiere y no teme decir lo que piensa. En los días en que estoy agotado, solo escuchar su voz resuelta es suficiente para recargarme. Luego está Sofía, nuestra hija de 6 años, que es mi mundo entero. Tiene los grandes ojos redondos de su madre y una sonrisa que me derrite cada vez que la veo. Cada tarde, cuando abro la puerta, Sofía viene corriendo, envolviendo mis piernas con sus brazos y gritando, «Papá está en casa. Cuéntame un cuento». Esos momentos, lo juro, son la razón por la que vivo. La levanto en brazos, la dejo sentarse sobre mis hombros y cantamos alguna canción tonta mientras Vanessa nos lanza una mirada juguetona desde la cocina. Nuestro hogar, aunque solo es una modesta casa que estamos pagando en Naucalpan, es un castillo para mí. No es grandioso, pero es suficiente para albergar nuestras risas, acogedoras cenas familiares y perezosas mañanas de fin de semana en las que los tres nos acurrucamos en el sofá viendo dibujos animados. Esta casa es mi orgullo. He trabajado incansablemente para pagar cada préstamo, cada factura, para asegurar que Vanessa y Sofía nunca tengan que preocuparse. Cada mes, reviso cuidadosamente nuestras finanzas, calculo los gastos y me aseguro de que todo esté bajo control. No soy del tipo que derrocha o sueña con lujos. Para mí, la felicidad es ver a Sofía corretear por nuestro pequeño jardín trasero o ver a Vanessa sonreír con satisfacción ante la cocina recién renovada por la que tanto trabajamos. Más allá de mi pequeña familia, también tengo responsabilidades hacia mis padres, Ricardo y Leonor Hernández. Viven no muy lejos de nosotros, en un tranquilo barrio para jubilados. Mi padre, Ricardo, es un hombre severo, orgulloso de lo que ha logrado en la vida, desde construir una carrera estable hasta criar a mi hermana y a mí. Mi madre, Leonor, es más dulce, pero a menudo deja que mi padre tome la iniciativa. Intento ayudarlos, aunque sea con pequeñas contribuciones mensuales para apoyar sus gastos. Para mí, es el deber de un hijo, una forma de devolver los años que pasaron criándome. Para los vecinos y amigos, probablemente soy visto como un tipo con suerte. Javier, lo tienes todo, me dijo una vez un viejo amigo en una carne asada de fin de semana. Buen trabajo, esposa hermosa, una hija genial. ¿De qué te puedes quejar? Solo sonreí, levanté mi cerveza y asentí. No se equivocan. Tengo un trabajo estable, una familia feliz y una vida que muchos envidiarían. No sueño con casas más grandes, coches más lujosos o un puesto más alto en el trabajo. Solo quiero mantener las cosas como están, pacíficas, seguras y completas.
Quiero que Sofía crezca en un hogar donde siempre se sienta amada, que Vanessa siga siendo la mujer fuerte a mi lado, y que yo nunca tenga que preocuparme por perder lo que tenemos. Algunas noches, mientras me siento solo en la sala de estar, el suave resplandor de una lámpara iluminando la foto familiar en la estantería Vanessa, Sofía y yo sonriendo radiantes durante una salida al parque, siento una felicidad indescriptible. He trabajado incansablemente, no para ser el mejor, sino para construir una base sólida para aquellos a quienes amo. Creo que mientras siga esforzándome, mientras mantenga el cuidado y la paciencia que pongo en mi trabajo, nada podrá romper esta felicidad. Esta casa, esta familia, esta vida. Todo es el resultado de años de sudor y dedicación. Y creo, de verdad creo, que durará para siempre. Pero la vida, como dije, nunca es un cuadro terminado. Lo que pensé que era una base sólida resultó ser más frágil de lo que imaginaba. Los números que amo, los informes que preparo meticulosamente y el hogar en cuya construcción puse mi corazón. Todo puede desmoronarse en un solo instante. Y cuando llega ese momento, me doy cuenta de que la felicidad, por muy perfecta que parezca, nunca es algo que pueda sostener con certeza. Ese día comenzó como cualquier otro. Me desperté a las 6 de la mañana, preparé café en la cocina que aún conservaba el aroma del pan tostado de Vanessa del desayuno y le di un beso en la frente a Sofía antes de que saliera corriendo para tomar el autobús escolar. Conduje hasta Garza Sada Inversiones, incorporándome al bullicioso tráfico de la Ciudad de México, donde relucientes rascacielos de cristal se alzaban como gigantes fríos. Mi oficina estaba en el piso 14, un pequeño rincón con un viejo escritorio de madera y una pantalla de ordenador llena de números. Había pasado 8 años allí, encorvado sobre hojas de cálculo, analizando tendencias de inversión y preparando informes que había oído que eran muy apreciados por la alta dirección. Aunque nunca fui yo quien recibió los elogios directamente, simplemente hacía mi trabajo, creyendo que mi esfuerzo sería reconocido a través de los resultados. Nunca pensé que ese día sería diferente. Alrededor de las 10 de la mañana, recibí un breve correo electrónico de Recursos Humanos. Javier Hernández, por favor, acuda a la sala de reuniones 3 a las 10:30 de la mañana para discutir algunos cambios en la estructura de la empresa. Sin detalles, sin pistas. Me encogí de hombros, asumiendo que era una reunión de rutina, tal vez sobre la reasignación de recursos o un nuevo proyecto. Agarré mi taza de café, entré en la sala de reuniones con mi habitual calma, listo para abordarla como siempre hacía con mi trabajo, cuidadosa, serena y preparadamente. Pero cuando la puerta de la sala de reuniones se cerró detrás de mí, sentí que algo andaba mal. El aire se sentía pesado, como si alguien hubiera succionado todo el oxígeno. Mi jefe, Mauricio Montenegro, estaba sentado a la cabeza de la mesa, con los ojos afilados como navajas. A su lado había una empleada de recursos humanos que solo había visto unas pocas veces, una mujer joven con la mirada desviada, que sujetaba con fuerza una pila de documentos. Siéntate, Javier, dijo Mauricio, su tono suave pero cargado de una falsedad que no había notado antes. Me senté, sintiendo que entraba en un juego cuyas reglas desconocía. Hemos tenido conversaciones, comenzó Mauricio, su voz plana, como si leyera un guión. La empresa se está reestructurando para optimizar la eficiencia. Desafortunadamente, su puesto ya no es necesario. Las palabras "ya no es necesario" me golpearon como un cuchillo en el pecho. Parpadeé, tratando de procesar lo que acababa de oír. Ya no es necesario, repetí, mi voz insegura de si estaba haciendo una pregunta o simplemente tratando de mantener la calma. ¿Qué quieres decir? Llevo aquí 8 años, Mauricio. 8 años de dedicación. Los informes que he hecho, los análisis que he preparado para el equipo. Nos han ayudado a conseguir tantos contratos, tantos proyectos exitosos. ¿Lo sabes? Mauricio sonrió con desdén, una sonrisa condescendiente que nunca antes había visto en su rostro. Javier, no compliques las cosas. La empresa está cambiando y necesitamos gente que encaje mejor. Recibirás un pequeño finiquito, suficiente para salir del paso por un tiempo. Hoy es tu último día. Recursos Humanos te guiará con el papeleo. Habló como si leyera un informe del tiempo, desprovisto de emoción o vacilación. La mujer de Recursos Humanos deslizó una pila de papeles hacia mí, con los ojos todavía fijos en la mesa como si no quisiera presenciar la escena. La sangre me subió a la cabeza, mi pecho se oprimía como si lo apretaran. 8 años.
8 años mirando números, quedándome hasta tarde para terminar informes, revisando cada pequeño detalle para asegurar la perfección, las veces que me quedé en la oficina hasta la medianoche, cuando el mundo dormía, solo para asegurarme de que mis materiales dieran a Garza Sada los mejores análisis posibles. Nunca busqué el protagonismo, y ahora me decían que ya no era necesario. Miré directamente a los ojos de Mauricio, buscando una pizca de razón, una explicación. Pero en su mirada, solo vi presunción. Mauricio, dije, mi voz temblando de ira, esto no es una reestructuración. Es un juego sucio, y lo sabes. Él se burló, se levantó y se ajustó la corbata como si posara para una foto. Javier, no te pongas patético. Lo hiciste bien, pero este mundo no es para gente que simplemente agacha la cabeza y trabaja. Deberías haber aprendido a jugar el juego. Ahora recoge tus cosas. No me hagas llamar a seguridad. Sus palabras golpearon como un puñetazo en la cara. Quería gritar, golpear la mesa con el puño, obligarlo a admitir la verdad de que los éxitos del equipo, los grandes contratos, los proyectos elogiados se debían en gran parte a mi trabajo, no al suyo. Pero sabía que en esa sala, ya había perdido antes incluso de entrar. Salí de la sala de reuniones con pies de plomo, mi mente dando vueltas. La mujer de recursos humanos me entregó en silencio un sobre con los detalles del finiquito, una suma lastimosamente pequeña, apenas suficiente para cubrir la hipoteca de un mes. Volví a mi escritorio y empaqué mis pertenencias en una caja de cartón que alguien había dejado allí. Cosas pequeñas, la taza de café que Sofía me regaló para el Día del Padre, un pequeño marco de fotos de nuestra familia, un cuaderno lleno de notas meticulosas, ahora solo restos de una vida que creía segura. Mis colegas me miraron. Algunos susurraron. Otros evitaron mi mirada. Raquel, que una vez me llamó la máquina, asintió en silencio, con los ojos llenos de pesar. Al salir del edificio de Garza Sada, el frío de octubre de la Ciudad de México me abofeteó la cara. Me paré en la acera, mirando hacia las relucientes ventanas donde había pasado casi una década de mi vida. La humillación me invadió, como si el mundo entero me estuviera observando y burlándose de mí. 8 años de dedicación, 8 años de sudor y corazón, solo para ser expulsado con un sobre y unas pocas palabras sarcásticas de un jefe cobarde. Me di cuenta de que esto no era una decisión aleatoria de la empresa. Era una trampa. Y Mauricio Montenegro era quien movía los hilos. Se había atribuido el mérito de mi trabajo, usando mis informes para construir su reputación con la junta directiva. Y ahora, cuando ya no era útil, me había descartado sin pensarlo 2 veces. Conduje a casa, las familiares carreteras suburbanas de repente se sentían extrañas. Las preguntas golpeaban como olas. ¿Cómo me enfrentaría a Vanessa? ¿Cómo le explicaría a Sofía que papá ya no tenía trabajo? ¿Cómo pagaríamos la hipoteca, las facturas o incluso las colegiaturas? La casa de Naucalpan, que una vez pensé que era intocable, ahora se cernía en mi mente como una carga enorme. Nuestros ahorros eran modestos, y ese finiquito ridículamente pequeño se agotaría en semanas. Miré por el espejo retrovisor, viendo mi propio rostro, cansado, desconcertado. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente impotente. Cuando llegué a casa, entré, forzando una sonrisa mientras Sofía corría hacia mí, envolviendo mis piernas con sus brazos como siempre hacía. «Papá está en casa». Su voz era clara y despreocupada, como si el mundo todavía fuera un lugar lleno de color. La levanté, aspirando el dulce aroma de su cabello, tratando de dejar que ese calor aliviara el dolor que me desgarraba el corazón. Pero cuando mis ojos se encontraron con los de Vanessa, mientras se apoyaba en el umbral de la cocina, supe que ese fugaz sueño de consuelo se estaba desvaneciendo. Esa noche, después de que Sofía se durmiera profundamente, me senté a la mesa del comedor con Vanessa. La tenue luz amarilla iluminaba su rostro, pero ya no resaltaba la belleza que una vez me había cautivado. Respiré hondo, buscando las palabras para confesar la verdad que pesaba sobre mi pecho. Vanessa, comencé, mi voz temblorosa. Hoy, la empresa me despidió. Dijeron que mi puesto ya no era necesario. Hice una pausa, esperando una reacción, un abrazo, una palabra de consuelo, o incluso solo un asentimiento. Pero Vanessa solo me miró, con los ojos llenos de decepción. «Te despidieron», repitió, su tono plano, desprovisto de emoción. «Entonces,
¿Qué vas a hacer ahora, Javier? ¿Cómo se supone que vamos a vivir con esta casa, con Sofía, con todo? Intenté mantener la calma, aunque sentía que me apretaban el corazón. Encontraré un nuevo trabajo, dije, tratando de sonar seguro. Enviaré solicitudes, contactaré a conocidos, haré lo que sea necesario para volver a encarrilarme. ¿Te lo prometo? Pero Vanessa no respondió con el ánimo que yo esperaba. Se cruzó de brazos, mirándome como si evaluara a un extraño. ¿Lo prometes?, dijo, su voz goteando sarcasmo. Trabajaste allí durante 8 años, Javier. 8 años, y ni siquiera pudiste conservar tu trabajo. ¿Crees que tus promesas significan algo ahora? Sus palabras cortaron más profundo que las burlas de Mauricio Montenegro esa mañana. Quería discutir, decir que había hecho todo lo posible, que no merecía esto. Pero me quedé sentado allí, en silencio, con el corazón pesado como el plomo. Las semanas que siguieron convirtieron mi vida en una espiral de ansiedad e impotencia. Los ahorros que Vanessa y yo habíamos apartado cuidadosamente eran escasos, y el miserable finiquito de Garza Sada disminuyó más rápido de lo que esperaba. Las facturas de servicios públicos, los gastos de manutención, y especialmente, los pagos de la hipoteca de nuestra casa suburbana se acumulaban como rocas, aplastando mi pecho cada día. Traté de ocultar mi pánico, no queriendo que Vanessa o Sofía me vieran débil. Durante el día, me sentaba frente al ordenador enviando solicitudes de empleo a docenas de empresas, desde grandes corporaciones de la Ciudad de México hasta pequeñas firmas de las que nunca había oído hablar. Llamé a antiguos contactos, esperando una pista, una rendija de oportunidad. Pero el mercado laboral era más duro de lo que imaginaba. La mayoría de las respuestas eran rechazos educados. El resto era un silencio aterrador. Cada vez que revisaba mi bandeja de entrada, mi corazón se hundía más. Vanessa, que una vez había sido mi ancla emocional, comenzó a cambiar. Al principio, solo suspiraba cuando veía la pila de facturas sobre la mesa. Pero esos suspiros pronto se convirtieron en agudas acusaciones. ¿Qué hiciste para meternos en este lío, Javier?, preguntó durante una cena después de que Sofía se hubiera ido a la cama. No fuiste lo suficientemente fuerte para mantener tu trabajo, ¿y ahora qué? Vamos a perderlo todo. Intenté explicar, decir que estaba haciendo todo lo que podía, pero ella no escuchaba. Nuestras cenas familiares, una vez llenas de risas, se convirtieron en campos de batalla de palabras amargas. Vanessa ya no era la mujer dulce a mi lado. Me miraba como a un fracasado, y eso dolía más que cualquier rechazo de los empleadores. Sofía, mi hija de 6 años, seguía siendo tan brillante como el sol. No entendía las facturas, las noches en vela que pasaba buscando trabajo, o porque sus padres hablaban cada vez menos. Pero sentía la tensión. Lo veía en la forma en que dudaba antes de pedir un juguete nuevo o se aferraba a mí más tiempo cada noche, como si temiera que pudiera desaparecer. Forzaba sonrisas para ella, contándole historias tontas sobre princesas y dragones. Pero cada vez, Vanessa soltaba algo frío: ¿le cuentas cuentos a Sofía para escapar de la realidad, Javier? Mi corazón se retorcía. Quería proteger a Sofía de la verdad, mantener su mundo vibrante, pero no sabía cómo cuando me estaba ahogando en la oscuridad. Nuestra casa suburbana, una vez mi castillo, ahora se sentía sofocante. La risa de Sofía se hizo rara, reemplazada por discusiones entre Vanessa y yo. Cada vez que sonaba el teléfono, esperaba que fuera una entrevista de trabajo, pero generalmente eran solo el banco o los acreedores recordándonos los pagos inminentes. Una mañana, abrí el buzón y encontré una carta del banco entre las facturas. Mi corazón se detuvo al leer las palabras en negrita: advertencia. La falta de pago puntual puede resultar en la ejecución hipotecaria de su propiedad. Escondí la carta en un cajón, no queriendo que Vanessa la viera, pero ella ya lo sabía. Esa noche, su paciencia explotó. Javier, siquiera ves dónde estamos, casi gritó Vanessa mientras yo intentaba asegurarle que encontraría una manera. Estamos a punto de perder la casa. ¿Perderlo todo? ¿Crees que puedo vivir así, con un miedo constante? Su voz era gélida. Pero lo que más dolió fue lo que vino después, dicho con cruel indiferencia: no puedo seguir así. Necesito encontrar otra manera, para mí y para Sofía. Esas palabras fueron un corte final, destrozando la última de mis esperanzas.
Vanessa no especificó qué significaba otra manera, pero sus ojos, la forma en que se dio la vuelta, me dijeron que estaba considerando un futuro sin mí. Esa noche, después de que Vanessa subiera y Sofía estuviera profundamente dormida, me senté solo en la sala de estar, la tenue luz proyectando sombras sobre la foto familiar en la estantería. Miré mi rostro en la foto, el hombre que una vez creyó que podía proteger este hogar de cualquier tormenta. Ahora solo veía a un fracasado, descartado por su trabajo, abandonado por su esposa y enfrentando la pérdida de todo. La felicidad que con tanto esmero había tratado de preservar se estaba desmoronando desde sus cimientos. En los días que siguieron a la discusión con Vanessa, viví como una sombra en mi propia casa. Ya no tenía fuerzas para ocultar mi desesperación. En mi desesperación, pensé en mis padres, Ricardo y Leonor Hernández. Eran el último ancla a la que podía aferrarme. Mis padres, en sus 60 y jubilados, vivían en una casa pequeña pero cómoda. Llevaban una vida relativamente cómoda gracias al dinero de la venta de la vieja casa que mis abuelos les habían dejado unos años antes. Cuando todavía tenía un empleo estable en Garza Sada, les enviaba dinero regularmente para ayudar a mis padres con reparaciones del hogar, medicamentos o pequeños gastos. Era mi forma de mostrar piedad filial, un deber de hijo que nunca cuestioné. Pensé, seguramente entenderían mi situación. Seguramente me tenderían una mano para ayudarme cuando estaba al borde del abismo. Conduje hasta su casa una tarde de fin de semana bajo un cielo gris de la Ciudad de México que coincidía con mi estado de ánimo. La casa de mi infancia apareció ante mí con su valla de estacas blancas y el pequeño jardín que mi madre aún cuidaba. Respiré hondo antes de llamar, ensayando mentalmente mis palabras. No planeaba pedir mucho, solo un pequeño préstamo, suficiente para cubrir la hipoteca durante unos meses, para mantener un techo sobre la cabeza de Sofía, para darme tiempo de encontrar un trabajo. Me dije a mí mismo que mis padres entenderían, que no dejarían que su hijo cayera en la ruina. Mi padre, Ricardo, abrió la puerta. Estaba como siempre, alto y delgado, con un rostro severo grabado con profundas arrugas. Javier, dijo, su voz plana, sin mostrar sorpresa ni alegría. Entra. Mi madre, Leonor, estaba sentada en un sillón en la sala de estar, sosteniendo una taza de té. Esbozó una leve sonrisa, pero sus ojos evitaron los míos, como si ya adivinara por qué estaba allí. Me senté, sintiéndome como un niño a punto de ser regañado. Papá, mamá, comencé, tratando de mantener la voz firme. Estoy en problemas. Perdí mi trabajo y las cosas están muy mal. Solo necesito un pequeño préstamo para cubrir la hipoteca, para mantener un hogar para Sofía. Prometo que lo devolveré tan pronto como encuentre un nuevo trabajo. El aire en la habitación se volvió más pesado. Mi padre frunció el ceño, sus labios se tensaron como si hubiera dicho algo ofensivo. ¿Perdiste tu trabajo?, preguntó, su voz gélida. ¿Cómo dejaste que eso sucediera, Javier? ¿Qué hiciste para terminar así? Intenté explicar, hablando de la reestructuración, de Mauricio Montenegro, de cómo me habían expulsado injustamente de Garza Sada. Pero cuanto más hablaba, más oscura se volvía la expresión de mi padre. No pongas excusas, me interrumpió. No fuiste lo suficientemente listo para conservar tu trabajo. ¿Y ahora quieres que te saquemos de apuros? A nuestra edad, tu madre y yo no podemos limpiar el desastre que te has buscado. Ayudarte ahora sería como tirar el dinero por la ventana. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Miré a mi madre, esperando que dijera algo, cualquier cosa para suavizar el golpe. Pero ella simplemente se quedó sentada allí, con los ojos fijos en su taza de té, sus manos aferrándola con fuerza como si se preparara para una tormenta. Mamá, llamé, mi voz casi suplicante. Ella levantó la vista, un destello de piedad en sus ojos, pero luego habló, su voz apenas un susurro. Javier, necesitas valerte por ti mismo. Ya somos viejos. No podemos seguir cuidando de ti. Sus palabras, aunque suaves, dolieron más que la dureza de mi padre. Mi madre, que una vez me abrazó y me llamó su buen chico, ahora optaba por ponerse del lado de mi padre, eligiendo el silencio en lugar de defenderme. Estaba atónito. Durante 8 años, les había enviado dinero cada mes, a veces recortando los gastos de mi propia familia. Lo hice sin esperar que me lo devolvieran, sino porque creía que era el deber de un hijo. Pero ahora,
cuando más los necesitaba, cuando me enfrentaba a perderlo todo, me dieron la espalda. Miré a mi padre, luego a mi madre, y me di cuenta de una amarga verdad: a sus ojos, yo solo era valioso cuando tenía éxito. Cuando les traía orgullo y dinero, cuando fracasaba, me convertía en una carga. Alguien que no merecía su preocupación. Me levanté, el aire en la habitación me oprimía. Gracias, dije, mi voz vacía. Ya lo resolveré. Mi padre solo asintió, y mi madre todavía no me miraba. Salí de la casa donde había crecido, el lugar que una vez pensé que era el más seguro del mundo. El camino hacia la puerta ahora se sentía interminable, cada paso hundiéndome más en un abismo. Mi corazón se hizo añicos. No solo había perdido mi trabajo, no solo Vanessa me había abandonado, sino que ahora mis propios padres me habían repudiado. Las personas que pensé que siempre estarían ahí me veían como a un extraño. Cuando llegué a casa, la noche había caído. La tenue luz de la sala de estar proyectaba un débil resplandor que se reflejaba en las paredes silenciosas. Se habían ido las risas, el familiar olor a comida. Solo quedaba un vacío inquietante. Vanessa estaba sentada en el sofá, rodeada de maletas cuidadosamente empacadas. Sofía estaba sentada cerca de ella, aferrando la muñeca que le había comprado en su último cumpleaños. Me quedé helado, mi corazón pareció detenerse. Javier, no puedo seguir viviendo así, dijo Vanessa, su voz tranquila pero cruel. Necesito una vida diferente para mí y para Sofía. La miré, incapaz de comprender sus palabras, cada una cortando mi corazón como un cuchillo lento y deliberado. Mi mente resonaba con recuerdos de cenas familiares, noches de cine, la risa de Sofía mientras la perseguía por la habitación. ¿Cómo podía todo desaparecer con unas pocas palabras frías? Busqué en los ojos de Vanessa un indicio de vacilación, un rastro del amor que una vez tuvimos, pero solo había un vacío. Se levantó, tomó su maleta y la mano de Sofía. Mami, papá viene también. La voz de Sofía era pequeña y temblorosa, como un hilo frágil. Quería decir algo, caer de rodillas, abrazar a mi hija, pero mi garganta estaba ahogada. Cada palabra se atascaba en mi pecho, donde mi corazón latía como si fuera a estallar. Vanessa no respondió. Simplemente apretó más fuerte la mano de Sofía y abrió la puerta. La puerta se cerró de golpe, su eco reverberando por la casa como un veredicto. Me quedé allí durante mucho tiempo en la oscuridad y el pesado silencio. Todo a mi alrededor parecía disolverse. La silla en la que se sentó, el vaso que sostuvo, incluso el aire llevaba el olor de la pérdida. Luego me senté, con la cabeza entre las manos, incapaz de distinguir las lágrimas del sudor. El sentimiento no era solo dolor. Era vacío. Un vacío tan profundo que ni siquiera la desesperación encontraba fuerzas para aflorar. Esa noche, me di cuenta de que lo había perdido todo. No solo mi orgullo, mi esposa, mi hija, sino la razón misma para seguir viviendo. Los meses que siguieron me sentí como si viviera como un fantasma, atrapado en una espiral de agotamiento e impotencia. Ya no era el hombre orgulloso con un trabajo estable y una familia completa. Ahora solo era un fracasado, abandonado por el mundo y rechazado por las personas que más amaba. En momentos en que la oscuridad envolvía la casa y el silencio se volvía insoportable, pensamientos oscuros se colaban en mi mente. Me preguntaba si valía la pena seguir viviendo. Había perdido mi trabajo, a Vanessa, a Sofía e incluso el respeto de mis padres. ¿Qué quedaba a lo que aferrarse? Una casa a punto de ser embargada, una pila de facturas sin pagar. El pensamiento de rendirme, de acabar con todo, pasó como una brisa fría. No fue lo suficientemente fuerte como para hundirme, pero me provocó escalofríos. No soy de los que se rinden fácilmente, pero cuando el mundo parece haberte abandonado, ¿por qué quedaba luchar? No tenía respuestas. Simplemente me quedé sentado allí, dejando que el dolor y el vacío royeran los fragmentos de mi alma. Luego, en una mañana gris, mientras revisaba mi buzón vacío por enésima vez, mi teléfono vibró. Miré la pantalla, un número que no reconocía. Dudé, asumiendo que era otra llamada de un acreedor persiguiendo los pagos de la hipoteca o recordándome deudas impagadas. Pero un extraño instinto me hizo contestar. Hola, habla Javier Hernández, dije, mi voz ronca, sin esperar más que una conversación inútil. Hola, señor Hernández.
Una voz femenina y educada vino del otro lado. Soy Laura, asistente del señor Alejandro Garza, presidente de Garza Sada Inversiones. Al señor Garza le gustaría reunirse con usted para discutir algunos asuntos relacionados con la empresa. Está disponible para venir a nuestra sede el miércoles a las 10 de la mañana. Casi se me cae el teléfono. Alejandro Garza, el presidente de Garza Sada, el hombre que solo conocía por los discursos en las reuniones de toda la empresa. Alguien a quien nunca había conocido en persona durante mis 8 años allí. Tartamudeé, mi mente dando vueltas. Yo. ¿Quiere decir que el señor Garza quiere reunirse conmigo? ¿Pero por qué? Ya me despidieron. Mi voz temblaba, una mezcla de conmoción y sospecha. El tono de Laura se mantuvo firme, profesional. No tengo detalles específicos, señor Hernández. Pero el señor Garza ha solicitado reunirse con usted. ¿Puede venir? Asentí, aunque ella no podía verme. Sí, allí estaré. Cuando terminó la llamada, me quedé helado, todavía agarrando el teléfono como si fuera mi última cuerda de salvamento con el mundo. Alejandro Garza quería reunirse conmigo, un empleado de bajo nivel que había sido despedido sin contemplaciones. No lo entendía. Durante 8 años en Garza Sada, yo era solo un nombre sin rostro bajo Mauricio Montenegro, trabajando diligentemente en hojas de cálculo e informes que esperaba contribuyeran al éxito de la empresa. Nunca me había presentado ante la junta directiva, nunca había recibido elogios directos de nadie en la cúpula. Entonces, ¿por qué ahora, cuando había tocado fondo, quería verme? Pasé el resto del día pensando, tratando de averiguar la razón. ¿Era esto un error, una confusión o una broma cruel para hundirme más en el abismo? Pero en el fondo, una pequeña chispa parpadeó como una llama frágil en un viento frío. Lo había perdido todo, mi trabajo, mi familia, mi autoestima. Pero si esto era una oportunidad, por pequeña que fuera, tenía que aprovecharla. Me levanté y salí al balcón, mirando hacia la tranquila calle suburbana. El cielo todavía estaba gris, pero en algún lugar un débil rayo de sol intentaba abrirse paso entre las nubes. Respiré hondo, sintiendo que una pizca de vida regresaba. Esta reunión podría no llevar a ninguna parte, pero por primera vez en semanas, sentí que tenía una razón para dar un paso adelante, aunque solo fuera uno pequeño. El miércoles por la mañana, me vestí lo más pulcramente que pude y conduje hasta la sede de Garza Sada, el reluciente rascacielos de cristal en el corazón de la Ciudad de México. Al entrar en el vestíbulo, me sentí como un extraño. Empleados con trajes elegantes pasaban apurados, sus ojos indiferentes, como si yo no existiera. Respiré hondo, tratando de reprimir la humillación persistente del día que me fui con una caja de cartón de efectos personales. La recepcionista me indicó el último piso, donde se encontraba la oficina de Alejandro Garza. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, en ese breve momento, mi corazón latía con fuerza como si estuviera en una encrucijada fatídica. Laura, la asistente del señor Garza, me recibió en la puerta de la oficina. Me dedicó una sonrisa educada y me condujo a una espaciosa habitación con ventanas que daban al horizonte de la Ciudad de México. Alejandro Garza estaba sentado detrás de su escritorio, un hombre de unos 60 años con cabello plateado y ojos penetrantes. Se levantó y me estrechó la mano con un firme apretón. Gracias por venir, Javier, dijo, su voz profunda y tranquila. Tome asiento. Me senté, sintiéndome como un colegial esperando una reprimenda, aunque no tenía idea de qué había hecho mal. Debe estar preguntándose por qué quería reunirme con usted, comenzó el señor Garza, su mirada fija en la mía como si pudiera leer todos mis pensamientos. Asentí, sin atreverme a hablar, temiendo que mi voz temblara. Continuó, recientemente realizamos una revisión interna, y seré franco. Los informes y análisis estratégicos que su equipo produjo en los últimos años. La mayor parte de eso fue su trabajo, ¿no es así? Parpadeé, inseguro de haber oído bien. Yo. Trabajé en muchos informes, señor, pero solo era parte del equipo bajo la dirección de Mauricio Montenegro. Intenté mantener un tono neutral, pero el nombre de Mauricio dejó un sabor amargo en mi garganta. El señor Garza frunció el ceño, sacudiendo la cabeza. Sí, eso es lo que Mauricio quería que creyéramos. Pero revisamos los documentos originales, Javier. Cada edición, cada nota, cada análisis detallado.
Todas llevan tu marca. Mauricio simplemente cambiaba los nombres en los informes y los presentaba como propios. Sus palabras me golpearon como una descarga eléctrica. Mi cabeza zumbaba con una mezcla de conmoción e ira. ¿Quiere decir que Mauricio se atribuyó el mérito de mi trabajo?, pregunté, mi voz débil, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. El señor Garza asintió, sus ojos ahora llenos de decepción, pero no por mí. No solo el tuyo, Javier. A lo largo de los años, Mauricio se ha atribuido el mérito del trabajo de muchos otros para avanzar en su carrera. Pero tú fuiste el más afectado. Tus análisis ayudaron a la empresa a conseguir importantes contratos, pero tu nombre nunca fue mencionado. Y durante la reestructuración, Mauricio se aseguró de que fueras tú el despedido. Me quedé allí, atónito. 8 años. 8 años de estudiar números, quedándome hasta tarde para terminar informes, revisando cada detalle para asegurar la perfección. Nunca busqué el protagonismo, solo esperaba que mis esfuerzos fueran reconocidos a través del éxito del equipo. Pero ahora sabía la verdad. Mauricio me lo había robado todo, desde los elogios hasta las oportunidades que podría haber tenido. Había construido su carrera sobre mi sudor, y cuando ya no le fui útil, me había desechado con una sonrisa de suficiencia. El señor Garza continuó, estoy profundamente decepcionado por la deshonestidad en nuestro equipo directivo. Mauricio Montenegro fue despedido tan pronto como descubrimos la verdad. Y Javier, quiero enmendar este error. Me gustaría invitarte de nuevo a Garza Sada, no a tu antiguo puesto, sino como jefe de análisis estratégico. Tendrás voz directa en los proyectos, sin que nadie te frene. Te lo mereces. Mi mente daba vueltas. De ser un hombre que lo había perdido todo mi trabajo, mi familia, mi autoestima, ahora me invitaban a volver no solo a trabajar, sino a un puesto más alto, una oportunidad para demostrar mi valía. Fue un giro impactante, como si el destino hubiera jugado una carta inesperada. Pero en lugar de euforia, un amargo resentimiento bullía dentro de mí. 8 años de dedicación, 8 años de ser explotado, retorcido para servir a la ambición de otro. Había perdido tanto, no solo mi trabajo, sino mi familia, mi confianza en quienes me rodeaban. La oferta del señor Garza era un rayo de luz, pero no podía borrar las cicatrices dejadas por Mauricio y los meses que siguieron. Miré al señor Garza, buscando las palabras. Gracias, señor, dije, mi voz baja pero firme. Volveré y daré todo de mí a la empresa. Él asintió, sus ojos pareciendo ver hasta mi núcleo. Bien. Sé que lo harás bien. Al salir de la oficina y del rascacielos, el frío de la Ciudad de México ya no me hacía temblar. Me paré en la acera, observando a la multitud bulliciosa, sintiendo como si acabara de salir de un sueño extraño. Esta reunión no solo había restaurado mi carrera. Marcó un cambio profundo en mí. Ya no era el dócil Javier Hernández que aguantaba en silencio. Los meses de traición por parte de Mauricio, de Vanessa, de mis propios padres me habían hecho ver el mundo con otros ojos. Ya no confiaba ciegamente en la amabilidad de los demás. Ya no me dejaba utilizar. Me alejé sintiendo una nueva fuerza crecer dentro de mí. No por venganza, sino para protegerme. El día que regresé a Garza Sada Inversiones, el cielo de la Ciudad de México todavía estaba gris, pero ya no sentía el frío cortante como antes. Entré en el rascacielos de cristal, el mismo lugar del que me había ido meses atrás, agarrando una caja de cartón llena de los fragmentos de mi vida. Esta vez, no era Javier Hernández, el empleado de bajo nivel encorvado sobre un escritorio. Era el jefe de análisis estratégico, un puesto que Alejandro Garza me había dado, no solo para enmendar el error de la empresa, sino para reconocer lo que debería haberme sido reconocido hace mucho tiempo. Vestido con un traje nuevo, me erguí, pero por dentro llevaba cicatrices que no habían sanado. Con cada paso por el vestíbulo, sentía las miradas de mis colegas, sorprendidas, curiosas y teñidas de envidia. Los susurros me seguían. Javier, ha vuelto. Oh, he oído que lo han ascendido. Increíble. No los culpaba. Apenas unos meses antes, yo era el despedido, marchándome humillado, burlado por mi propio jefe. Ahora estaba de vuelta, no solo con un trabajo, sino con mayor autoridad, un salario más alto y la oportunidad de demostrar mi verdadero valor. Mi nueva oficina no era el rincón estrecho con el viejo escritorio de madera.
Estaba en un piso más alto con ventanas que daban al horizonte de la Ciudad de México y un equipo que me reportaba directamente. Pero mientras me sentaba en la nueva silla de cuero, mirando la pantalla del ordenador parpadeando con números familiares, no sentí la alegría triunfante que esperaba. En cambio, había un vacío frío, como si todo lo que había logrado hoy no pudiera llenar el hueco de lo que había perdido. En mi segundo día en el nuevo puesto, me encontré con Mauricio Montenegro. Salía de mi oficina para tomar un café en el vestíbulo cuando lo vi al final del pasillo, cerca de los ascensores. Ya no llevaba el caro traje gris que estaba acostumbrado a ver. En su lugar, llevaba una chaqueta gastada y sostenía una caja de cartón idéntica a la que yo había llevado cuando me despidieron. Su rostro estaba demacrado, sus ojos delataban estrés. Se detuvo cuando me vio, y por un momento, el aire entre nosotros se congeló. Recordé la sala de reuniones de hace meses, donde se sentó a la cabeza de la mesa, sonriendo con suficiencia mientras me decía que ya no era necesario. Sus palabras, este mundo no es para gente que simplemente agacha la cabeza y trabaja, todavía resonaban en mi mente, afiladas como una cuchilla. Javier, dijo, su voz seca, forzando una extraña sonrisa. He oído que has vuelto. Felicidades. Lo miré directamente a los ojos, sin devolverle la sonrisa. Mauricio, respondí, mi voz uniforme pero fría como el hielo. No estoy aquí para tus felicitaciones. Parpadeó como si mi respuesta lo hubiera sorprendido. ¿Todavía resentido?, preguntó, con un toque de burla en su tono, pero pude oír la inquietud debajo. Resentido, repetí, acercándome para que pudiera ver el cambio en mis ojos. No, Mauricio. Simplemente ya no soy el tipo al que puedes explotar. Robaste mi trabajo durante 8 años, ¿y ahora qué? Estás aquí con esa caja mientras yo estoy en el lugar con el que soñabas. Abrió la boca, a punto de decir algo, pero luego se quedó en silencio. No le di la oportunidad de responder. Me di la vuelta y regresé a mi oficina, una oleada de fuerza recorriéndome. En esa sala de reuniones hace meses, yo era la víctima, el despedido con un mísero sobre de finiquito. Ahora yo era el vencedor, no porque hubiera derribado a Mauricio, sino porque me había levantado de las cenizas que él dejó atrás. Él había sido despedido, su reputación destrozada, mientras yo estaba reconstruyendo, esta vez con mi nombre en el trabajo. El nuevo trabajo no era fácil, pero era una oportunidad para demostrar mi verdadero valor. Lideré el equipo de análisis, elaborando estrategias que ayudaron a Garza Sada a conseguir importantes contratos. Los números, los gráficos y las previsiones, mi amado lenguaje, seguían allí, pero ahora trabajaba a la luz, no en las sombras. Mi nombre aparecía en las reuniones, en los informes y en los elogios de la dirección. Mis colegas comenzaron a verme de otra manera. Ya no como la máquina enterrada en hojas de cálculo, sino como alguien con voz, alguien digno de respeto. Sentí el cambio, no solo en cómo me veían los demás, sino en cómo me veía a mí mismo. Sin embargo, cada tarde, cuando regresaba a la casa suburbana, ese éxito se sentía hueco. La casa seguía vacía, desprovista de la risa de Sofía o de la mirada aguda de Vanessa. Entraba en la sala de estar, la tenue luz amarilla iluminando la foto familiar en la estantería. Y mi corazón dolía. Mi carrera podría estar reviviendo, pero las heridas emocionales permanecían, sangrando cada vez que me enfrentaba al vacío dejado por mi esposa e hija. Me sentaba en el sofá, escuchando el viento aullar a través de las ventanas, preguntándome si todo lo que estaba haciendo valía la pena. Había reclamado justicia en el trabajo, pero mi familia, lo más importante para mí, era ahora un recuerdo lejano. A medida que pasaban los días, empecé a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Este regreso no se trataba solo de reconstruir mi carrera. Era una oportunidad para reevaluar las relaciones que una vez me habían confinado. Mis padres, Ricardo y Leonor, que me dieron la espalda cuando más los necesitaba, me enseñaron que los lazos familiares no siempre son incondicionales. Vanessa, que se fue con Sofía cuando toqué fondo, me mostró que el amor no puede sobrevivir solo con estabilidad material. Y Mauricio, que robó mi trabajo para construir su reputación, me hizo darme cuenta de que la amabilidad ciega solo te convierte en una presa. Solía ser un caballero, siempre poniendo a los demás primero. Pero ahora veía que esa amabilidad me había costado caro. Ya no soy el Javier Hernández de antes. He soportado la pérdida,
he tocado las profundidades de la desesperación y he aprendido a levantarme de nuevo. Ya no me dejo explotar ni me inclino ante aquellos que me ven como una herramienta. Comencé a establecer límites, no para construir muros, sino para proteger mi dignidad. Cada mañana, mientras conducía hacia Garza Sada, sentía que un nuevo Javier tomaba forma. No por venganza, sino para vivir una vida de la que pudiera estar orgulloso. El bullicio matutino de la Ciudad de México era tan animado como siempre, pero los bocinazos y el ritmo frenético ya no me asfixiaban. Entraba en la oficina con la cabeza alta, ya no era el hombre que se inclinaba ante un escritorio. Era el jefe de análisis estratégico, una persona con voz, con valor. Y por primera vez en mi vida, sentí que realmente pertenecía a este lugar. Sin embargo, a pesar del brillo de mi nuevo éxito, las cicatrices en mi corazón permanecían sin sanar. Y a medida que la noticia de mi ascenso se extendía, las sombras de mi pasado comenzaron a resurgir como buitres que olfatean una oportunidad. La noticia de mi regreso a Garza Sada, no solo a un trabajo, sino a un puesto más alto, se extendió rápidamente por los círculos financieros de la Ciudad de México. Antiguos colegas susurraban durante las reuniones, sus ojos una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Javier Hernández? Como llegó a ese puesto, oí a alguien decir en la sala de descanso. No me importaba. No necesitaban saber por lo que había pasado para llegar aquí. Las noches en vela, los días de desesperación, los momentos en que casi me desmorono. Pero lo que no esperaba era que la noticia no se quedara confinada en la oficina. Llegó a mi familia. Llegó a Vanessa. Y como una brisa tóxica, trajo de vuelta a figuras que pensé que había dejado atrás. Una tarde, después de terminar una reunión, mi teléfono vibró. El número de mi padre, Ricardo, apareció en la pantalla. Lo miré fijamente, mi corazón latiendo con fuerza, no de alegría, sino con una sensación de cansancio. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que me presenté ante mis padres, suplicando un pequeño préstamo para mantener un techo sobre la cabeza de Sofía, solo para ser recibido con palabras duras y miradas frías? Respiré hondo y contesté. Hola. La voz de mi padre llegó, todavía severa, pero con un filo más suave de lo habitual. Javier. Tu madre y yo hemos oído que te va bien en la empresa. Hemos estado preocupados por ti. Ha pasado un tiempo. ¿Por qué no vienes a cenar este fin de semana? Agarré el teléfono con fuerza, una ira latente creciendo en mi pecho. ¿Preocupados por mí? Recordé la casa de mi infancia, el lugar que una vez pensé que era mi refugio más seguro. Recordé el ceño fruncido de mi padre cuando dijo que ayudarme era tirar el dinero por la ventana. Recordé a mi madre, Leonor, sentada en silencio, sin atreverse a defenderme. Preocupados por mí, respondí, mi voz tranquila pero afilada. Cuando más os necesité, ¿qué dijisteis? ¿Que tenía que valerme por mí mismo? ¿Que no podíais cargar con mis problemas? Ahora que me he levantado, ¿qué queréis? ¿Una cena familiar para hacer las paces? Mi padre se quedó en silencio al otro lado, luego soltó un suspiro, su voz teñida de inquietud. Javier, somos familia. Solo queremos que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero yo ya no era el Javier de antes, el que pasaría por alto todo por el bien de la familia. Miré por la ventana de mi oficina, la luz del sol brillando en los rascacielos, y me di cuenta de una amarga verdad. El afecto de mis padres solo existía cuando yo tenía valor material. Cuando les traía orgullo y beneficios, cuando toqué fondo, se apartaron. Ahora que me había levantado, querían volver a mi vida. Papá, mamá, dije, mi voz firme. Gracias por llamar, pero no necesito esas cenas. Ahora tengo mi propia vida. Colgué, sintiendo como si me hubiera quitado un pesado fardo, aunque mi corazón todavía dolía. Menos de una semana después, Vanessa me contactó. Me llamó una noche mientras estaba sentado en la casa suburbana vacía. Javier. Su voz llegó a través del teléfono, más suave de lo que la había oído en meses. Sofía te echa de menos. Pregunta por ti todos los días. Creo que tal vez deberíamos hablar, por Sofía, por una familia completa. Esas palabras me atravesaron como una daga. No porque dolieran, sino porque sabía que no eran genuinas. Recordé la mirada fría de Vanessa cuando se fue,
llevándose a Sofía y sus maletas, abandonándome en una casa al borde de la ejecución hipotecaria. No volvía porque me amara, ni siquiera por Sofía. Volvía por la noticia de mi ascenso. Porque la estabilidad que una vez valoró había regresado. Respiré hondo, manteniendo la voz firme. Vanessa, siempre seré el padre de Sofía. Haré cualquier cosa por ella, en cualquier momento. ¿Pero tú y yo? Eso terminó el día que te fuiste. Se quedó en silencio, luego intentó persuadirme, su voz más dulce. Javier, sé que me equivoqué, pero podemos empezar de nuevo por ella. Pero ya no creía en esas palabras. Veía la verdad claramente. Vanessa no me quería a mí. Quería seguridad, el brillo de un hombre exitoso. Colgué, no por ira, sino porque sabía que no podía dejarla volver a mi vida. No podía permitir que me hirieran de nuevo. Estas decisiones, aunque difíciles, me trajeron una paz que nunca había conocido. Me di cuenta de que la libertad y la dignidad importaban más que cualquier relación, ya fuera de sangre o de matrimonio, si estaba construida sobre la explotación. Ya no era el Javier Hernández del pasado, el que se sacrificaba para complacer a los demás. Había aprendido a decir no, a mantenerme firme ante aquellos que me veían como una herramienta. Cada mañana, mientras caminaba hacia Garza Sada, no solo llevaba mis habilidades, sino una nueva resolución. Una resolución de vivir para mí mismo, de proteger lo que había reconstruido de las cenizas. Con el tiempo, me asenté en mi rol como jefe de análisis estratégico en Garza Sada. Los proyectos que lideré no solo generaron ganancias, sino que también sentaron las bases para las estrategias a largo plazo de la empresa. Ya no era el hombre que trabajaba tras bastidores, esforzándose con los números en la oscuridad. Mi nombre aparecía en los informes, en los elogios de la dirección y en las miradas respetuosas de mis colegas. Durante una reunión importante, Alejandro Garza se levantó y declaró: Javier Hernández ha demostrado que la integridad y el verdadero talento siempre encuentran su luz. Esas palabras me hicieron hacer una pausa, no por orgullo, sino porque me di cuenta de lo lejos que había llegado desde los días en que era solo una sombra sin nombre. En los meses siguientes, Vanessa siguió intentando contactarme. Una tarde, al regresar a la casa suburbana, sonó el timbre. Abrí la puerta y la encontré allí de pie, su brillante cabello castaño captando la luz del porche, sus ojos agudos ahora teñidos de vacilación. Javier, dijo suavemente, muy lejos de la frialdad que había mostrado cuando se fue con Sofía. Estoy aquí por Sofía. Te echa de menos. Creo que tal vez deberíamos intentarlo de nuevo, por ella, por lo que una vez tuvimos. La miré, mi corazón doliendo al mencionar el nombre de Sofía. Pero mi razón me recordó el día en que se fue, arrastrando su maleta y dejándome en la oscuridad. No habló de amor, no expresó arrepentimiento. Solo habló de Sofía. Y supe que detrás de sus palabras estaba la estabilidad que una vez me dejó para perseguir, y que ahora reaparecía en mi vida. Vanessa, dije, mi voz tranquila pero resuelta. Siempre seré el padre de Sofía. La veré, la cuidaré, haré cualquier cosa por ella. ¿Pero tú y yo? Eso terminó el día que te fuiste. Abrió la boca para hablar, pero levanté una mano para detenerla. No necesitas decir más. Sé lo que quieres, pero no puedo dártelo. Me miró, un destello de dolor en sus ojos, pero luego se dio la vuelta y caminó por la calle suburbana que una vez había abandonado. Cerré la puerta, sintiendo una extraña sensación de paz. Ya no era el hombre débil, con miedo de perder a su esposa e hija. Me había convertido en un padre independiente, lo suficientemente fuerte como para proteger a Sofía sin depender de un matrimonio podrido. Mantuve el contacto con Sofía, recogiéndola los fines de semana, llevándola a tomar helado, escuchando sus historias sobre nuevos amigos en la escuela. Cada vez que veía su sonrisa, mi corazón se calentaba como si mi amor por ella fuera la única llama que nunca se atenuó. Pero no dejé que Vanessa usara a Sofía como excusa para reingresar en mi vida. Establecí límites claros, no para alejar a mi hija, sino para proteger el amor puro que sentía por ella. Para mí, la venganza no consistía en destruir o causar dolor a quienes me traicionaron. Mauricio había perdido todo, su puesto, su reputación, su autoestima. Mis padres vivían con el arrepentimiento de darse cuenta de que el hijo que una vez vieron como una carga había superado su alcance. Vanessa se enfrentó a la verdad de que ya no tenía un lugar en mi vida.
Pero no me alegré de sus fracasos. Mi venganza fue vivir mejor, más fuerte, y asegurarme de que nunca más pudieran tocar mi vida. Reconstruí mi vida sobre una base más firme, una carrera prestigiosa, respeto por mí mismo y el amor puro que sentía por Sofía. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que los golpes, perder mi trabajo, mi familia, ser abandonado por mis padres fueron lecciones necesarias. Me obligaron a confrontar la verdad de que la amabilidad ciega solo me convertía en una víctima. Solo cuando aprendí a establecer límites, a proteger mi dignidad, encontré la verdadera libertad y felicidad. Ya no era el Javier Hernández de antes, el que se sacrificaba para complacer a los demás. Había salido de la oscuridad, ya no estaba atrapado por la traición. Una mañana, mientras llevaba a Sofía a pasear por el parque, me tomó de la mano y me miró con una sonrisa radiante. «Papá, hoy hice un dibujo en la escuela. ¿Quieres verlo?» Me arrodillé, la abracé y mi corazón se desbordó. «Por supuesto, princesa», dije, sonriendo. Mientras caminábamos bajo la luz del sol, miré hacia el cielo azul claro, sin una sola nube gris a la vista. Supe que, por muy doloroso que hubiera sido el pasado, había encontrado mi propio camino. Un camino libre de las sombras de la traición, lleno solo de la luz de lo que más apreciaba.